Hola, bienvenidos de nuevo al podcast de Digestorium. Pues ya llevamos un tiempo sin grabar, pero a partir de ahora pues vamos a tratar de ser constantes y vamos a abrir el telón, como dice, con el doctor Roberto Esquivel, cirujano bariatra, que pues para que él no necesita presentarse. Aquí la mayoría, o si no es que todos los médicos lo conocen, de diferentes especialidades, porque tiene una trayectoria pues grandísima. El doctor Esquivel, pues de los pioneros en cirugía bariatra aquí en Honduras, pues para mí es un honor de estar con usted y esperemos que de esta plática pues salga pues mensajes importantes para los pacientes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, César. Es para mí un gran honor y un placer estar aquí con vos para que hablemos sobre varios temas, pero básicamente sobre esta enfermedad que es la obesidad y, como bien dijiste, a la cual me dedico desde hace bastante tiempo. Cuando le digo a mis pacientes, frecuentemente comento que desde el siglo pasado comencé a hacer cirugía para obesidad. ¿Cuántos años? O sea, ya lleva más de que unos 20 años. ¿O? Pues la primera cirugía para obesidad la hice en 1998 y eso fue el siglo pasado. Sí. Es más, el milenio pasado. Claro, ¿no? Sí, ya buen tiempo. Pues, ya, o sea, hace bastante tiempo. ¿Experiencia o número de procedimientos de estos? Bueno, antes nosotros los hacíamos cirugía abierta, porque esto ha evolucionado, ¿no? Claro. Acá al país vino, el primer cirujano que hizo cirugía bariátrica aquí fue el doctor Rigoberto Arriaga. Él estudió en España. Y el tipo de cirugías que se hacían eran bastante malabsortivas. Claro. En la actualidad ya no se hace ese tipo de cirugía. ¿Ha visto usted la evolución? Toda la evolución, y empezamos con cirugía abierta nosotros, empezamos bueno, lo que hacíamos antes era bypass. Claro. Bypass gástrico abierto, y la manga todavía no había aparecido como procedimiento. Y luego migramos a la cirugía laparoscópica, y particularmente, como sabes, me tocó implementar, diríamos, todo el proceso de la cirugía laparoscópica aquí en el país. Claro. Entrenamos cirujanos, entrenamos residentes para hacer cirugía laparoscópica, y nosotros migramos a la cirugía laparoscópica bariátrica, que es lo que en la actualidad hacemos. ¿Qué pasó en esa transición? O sea, ¿fue algo duro o me refiero al tratar de mostrarle a los residentes o a los otros cirujanos en ese momento esa transición de lo abierto a lo laparoscópico, principalmente en la parte de obesidad? Bueno, es interesantísimo porque mis maestros de esa época, tuve un par de maestros que se interesaron mucho por la cirugía laparoscópica. El doctor Mario Castejón y el doctor José David Pineda. Hicimos una sociedad. Y ellos hacían cirugía abierta, bueno, fueron mis maestros de cirugía abierta, y en esta sociedad empezamos a hacer cirugía laparoscópica, más que todo de vesícula. Y después de eso lo implementamos en el hospital escuela. Me tocó, gracias al apoyo de otro maestro nuestro, el doctor Pedro Emilio Chávez, que nos apoyó para que el hospital escuela tuviese su equipo de laparoscopía, y así empezamos a entrenar a residentes. Claro. Ha sido toda una transición, como bien lo mencionas. No fue fácil, me imagino, o sea, este tipo de cambios. No fue fácil porque un mito es que la cirugía laparoscópica no permite, no es tan segura como la cirugía abierta, y ese era un mito que existió por mucho tiempo. Y en la actualidad, más bien, el estándar de oro es la cirugía laparoscópica. Claro. En cirugía abierta, generalmente nosotros solo podemos ver el órgano que vamos a operar, básicamente. Pero en la cirugía laparoscópica podemos revisar toda la cavidad del abdomen, entonces es mucho mejor. Claro. Pero ese cambio de mentalidad no fue fácil. Y es menos invasivo, o sea, la recuperación y todo eso. De hecho, pues esta información, créanme que es valiosa, más para la historia en Honduras, pues viniendo de usted, y que pues lo van a disfrutar no solo pues, los pacientes, sino los médicos, ya sea residentes que están actualmente, que ya no tienen pues la oportunidad de estar con usted. Sí, claro, porque nuestra intención en realidad es que
por ejemplo, el tratamiento laparoscópico de la obesidad, que es lo que tenemos, en lo que estamos manejando más en la actualidad, en mi opinión debe democratizarse, en el sentido de que todos los médicos deberíamos aprender sobre esto, porque la enfermedad de pronto se convirtió en el elefante en el cuarto. De pronto, antes miramos un paciente que llegaba para manejarse la presión arterial, pero solo la presión arterial se manejaba. Pero de pronto este paciente pesa 280 libras y no se abordaba el problema de la obesidad y no lo estábamos viendo. Claro. Entonces realmente creo que todos los médicos, porque todas las especialidades médicas, vemos los pacientes, ya no vemos la enfermedad, vemos a la persona. Claro, y es importante, como usted dice, verlo pues de forma integral. De hecho, el tema principal del día de hoy pues es la obesidad, en la cual también desde el enero de este año se han hecho pues definiciones precisamente para eso, ¿no? Para no ver al paciente nada más por su índice de masa corporal y como aislarlo en esa forma, sino que está aquel paciente que tiene obesidad preclínica, o sea que sí está con índice de masa corporal de 30, pero quizás no tiene ninguna otra manifestación, llámese como usted bien dijo ahorita, hipertensión arterial, diabetes mellitus o algún indicio de alguna disfunción de órganos que ya nos da obesidad clínica, ¿de acuerdo? Que ambos pacientes requieren una intervención. Porque eso vamos a hablar específicamente hoy, pues de las opciones que tiene un paciente con obesidad, desde dieta, ejercicio, hasta la parte conservadora, por decirlo así, medicamentos, parte menos invasiva, que en esta área también es importante porque entra la endoscopía. La endoscopía que se ha vuelto pues cada vez más necesaria y que yo veo como esa transición también, que hay muchas cosas que antes se hacían pues abierta, cirugía abierta, luego viene la parte laparoscópica, luego lo endoscópico y hasta la combinación de ambas, la laparoscopía con la endoscopía, que se puede utilizar en la obesidad. Sí, fíjate que, bueno, has hecho una síntesis súper completa de todo el tema y claro, una persona como vos que maneja esta enfermedad desde el punto de vista profesional de una manera tan profunda es buenísimo, ¿verdad? Porque creo que un cambio de paradigma ha sido, bien lo mencionaste, de enero más o menos de este año. El cambio de paradigma es no nos centremos tanto en el peso de las personas, sino que centrémonos en las enfermedades que está causando el exceso de peso, ¿verdad? Y ahí viene el asunto de la obesidad preclínica y obesidad clínica. En general, las estrategias para el manejo son múltiples y primero era súper invasivo la cirugía abierta, después vino la cirugía laparoscópica, que es la que nosotros hacemos, hay cirugía robótica, y luego la cirugía endoscópica como la gastroplastía vertical, endoscópica, ¿verdad? O el manejo con balón gástrico o balón intragástrico, y el empleo de medicamentos. Entonces realmente todas estas son herramientas que ayudan al control de la obesidad, pero es importante que las personas que nos estén viendo y padecen de obesidad comprendan que en realidad esto son estrategias además de todo lo otro que debe ir en el manejo de la obesidad, como por ejemplo un cambio en los hábitos de alimentación, un cambio en evitar el sedentarismo, por ejemplo. Claro. El manejo del estrés, porque algunas personas padecen de obesidad y esto viene a ser puede ser desencadenada o perpetuada por problemas también psicológicos. Entonces todo eso creo que tenemos que dar el mensaje de que las personas comprendan que el manejo de la obesidad debe ser siempre por un equipo multidisciplinario, que en realidad ninguno de los procedimientos que nosotros hacemos curan esta enfermedad. Claro, y eso pues es algo importante que ha dicho doctor, que se considera pues la obesidad una enfermedad crónica, ¿de acuerdo? Y que al final uno utiliza diferentes, pues, ¿cómo decirlo?, estrategias para poder apoyar al paciente, desde medicamentos o endoscópico o lo quirúrgico, que al final
podemos optar por cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Y no es como la solución del problema, porque así como hemos tratado la diabetes, así como hemos tratado la hipertensión arterial de forma crónica, la obesidad se tiene que tratar de igual forma, ¿no? Y ayudarle al paciente a poder empezar ese camino, porque los pacientes, me imagino que en su consulta, aquel que lo visita llega porque quiere verse bien o porque realmente tiene una enfermedad. La gran mayoría, ¿usted qué considera? No, esa es súper bueno la observación que haces. En nuestra consulta es muy frecuente que los hombres que llegan con obesidad llegan por problemas ya ellos conscientes de que hay una enfermedad. Por ejemplo, están con diabetes, están con hipertensión, apnea de sueño, que creo que ese es un tema que en algún momento deberíamos abordar de manera particular, porque hay muchas personas que tienen apnea de sueño, no se dan cuenta y están teniendo problemas de salud graves y riesgo de muerte súbita. Entonces los hombres generalmente llegan con problemas de salud, pero generalmente las mujeres llegan más por el tema de tengo mucho peso y quiero bajar de peso. Ahí viene lo que tú mencionaste, si la obesidad es preclínica o clínica. Y para eso nosotros sabemos que hay algunas condiciones que son ocasionadas por la obesidad por el mero aumento de la masa grasa, lo que se llama la enfermedad de la masa grasa. Por ejemplo, la apnea de sueño, que no es causado por un trastorno metabólico, sino por la masa grasa realmente. O, por ejemplo, es frecuente que miremos daños en las rodillas o en la espalda, y es por el exceso de peso. Claro. Eso es la enfermedad de la masa grasa. Y luego está lo que se llama la enfermedad de la masa enferma o la adipocitopatía, que ahí es donde vemos las personas que tienen hígado graso, tienen diabetes, tienen hipertensión, etcétera, todos los problemas metabólicos, ¿verdad? Claro, ¿no? Y es importante pues utilizar este tipo de medios para poder dar información y que el paciente, también hay un estigma al paciente con obesidad, ¿de acuerdo? Entonces, incluso ellos no optan o rehúsan ir al médico. ¿Por qué? Porque no quiere, para comenzar, que le diga que tengo un problema con su peso, pues. Sí. Me pasa a mí que en la consulta me abordan por cualquier problema digestivo, pero yo al poder evaluar al paciente veo que hay un problema ya sea de sobrepeso, obesidad, y si uno empieza a investigar podemos encontrar que hay esteatosis hepática o hígado graso, hay problemas de poca tolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Entonces, y que uno le diga al paciente que tiene problemas con la obesidad o que tiene obesidad, ya hay como un choque para ellos y no les gusta. No sé si usted ha percibido eso también, pero probablemente es importante que los médicos nos involucremos a tratar este tipo de enfermedades y educarnos entre nosotros también para poder apoyar a estos pacientes y no esperar hasta que realmente haya una complicación grave por la obesidad, porque en etapas tempranas o en la parte preclínica hay que hacer intervenciones, pues. ¿Para qué? Para que este paciente no llegue a presentar una enfermedad como tal. Sí, de acuerdo, totalmente. Este tema del estigma es muy importante, tal como lo has mencionado, César, porque el estigma de la obesidad es frecuente que afecte a la persona de tal manera que se culpa a sí misma por padecer de obesidad. Entonces es frecuente que las personas digan, mire, cuando llegan a mi clínica, me dicen, mire doctor, ya probé todas las dietas y no puedo bajar de peso, vengo porque esta es mi última alternativa. Y esa es una situación en realidad delicada, diríamos, porque lo que vemos ahí son personas que ya desarrollaron enfermedad clínica, si son personas que ya tienen hígado graso. Tú sabes que en la actualidad la causa más frecuente de cirrosis no es el alcoholismo, es decir, son personas que han andado con hígado graso, por un montón de años y no se daban cuenta, y de pronto llegan a los 50 años y se hacen un examen y tiene cirrosis, y dice, no, pero si yo no he bebido tanto, y empezamos con el tema, no, los medicamentos, y realmente ha sido la obesidad. Claro. Y uno no quisiera tener esos pacientes ya en ese momento, realmente, como bien lo dijiste, los quisieras agarrar antes de que empezase esto. Y por eso en la actualidad vemos que una epidemia de obesidad
de personas que hace 30 años o 20 años debieron haber sido identificadas con una enfermedad y empezar a tratarlas para evitar que llegaran a donde estaban. El ejemplo que yo les pongo a las personas es, imagínense que a usted le toman la presión arterial hoy y le sale alta y su médico le va a decir, ok, está alta, tiene 150/100, pero le voy a dar una medicina por 2 semanas a ver si se le baja y de ahí ya no la va a volver a tomar. No es cierto. Es decir, claro, desde ese momento va a necesitar el medicamento para siempre y si lo deja de tomar, algo grave le va a ocurrir. Claro. Si nosotros mirásemos la obesidad de ese tipo, de esa manera, entonces probablemente podríamos tener un impacto. Claro. Un impacto, porque lo que estamos viendo, solo para finalizar, es que adolescentes y niños tienen obesidad. Y vos bien sabés que esos niños frecuentemente están hipertensos ya para los criterios de obesidad en pediatría. Ahí es donde yo veo la importancia de que cuando pues identifiquen que están en sobrepeso o que tenga pues la idea de que querer bajar de peso para no padecer de alguna enfermedad, acudir, pues el doctor está en el Centro Metabólico Integral, en el Honduras Medical Center, que al inicio, pues bueno, como dije, no requiere presentación, pero ya sabemos que está en el Honduras Medical Center. Está el Centro Metabólico Integral. ¿Y de qué nos sirve esto? Porque usualmente hay pacientes que pueden acudir con un médico y que le da muchos medicamentos, o sea, no solamente, y que para poder bajar de peso. Acude con el otro médico y que dice, no, lo mejor es lo endoscópico. Podría decirse que yo podía estar en ese lado, ¿no? O va con el cirujano también, bariatra, que dice, no, la cirugía, y aquí eso es la cirugía, y eso es lo que debemos pues de evitar, y el Centro Metabólico Integral pues nos ayuda, ¿no? A que hay algunos pacientes que probablemente con dieta, ejercicio, el apoyo psicológico puedan recuperar su peso ideal, o también aquel que requiere algún procedimiento mínimamente invasivo, pero no sabemos si en un futuro pueda requerir una cirugía, porque como dijimos al inicio, es una enfermedad crónica, pues, y que ninguna de estas al final va a curarlo, es bien difícil. Sí. ¿O sí hay pacientes que se terminan curando, doctor? No. En general, en la medicina, las enfermedades crónicas no transmisibles, estamos hablando de diabetes mellitus, hipertensión arterial, como tú lo sabes, ¿verdad? Y obesidad, que está dentro de ese grupo, se pueden controlar, pero no se pueden curar. Es decir, las personas, otra vez estamos hablando, por ejemplo, el que padece de presión alta, de hipertensión arterial, va a tener que tomar su medicamento para toda la vida. Sí. Es decir, para que una persona de pronto diga, no, fíjese que después de 6 meses la presión la tengo buena ya, ok. Eso ocurre cuando las personas padecen de obesidad que les generó la hipertensión arterial, bajan de peso y mejoran. Claro. Pero aún así nosotros decimos ese paciente entró en remisión, pero decir que se curó todavía no. Realmente es un poco frustrante, pero fíjate que hay en tu comentario hay dos aspectos que creo que es súper importante mencionar en este momento. Aunque 2 personas pesen igual, puede hacer que la obesidad de ellas sea diferente. ¿Okay? Claro. En la actualidad nosotros sabemos que hay 4 fenotipos de obesidad. Es decir, hay algunas personas que, por ejemplo, les cabe más comida en el estómago. ¿Okay? Comen un montón. Ese es el que dice, mire, yo me puedo comer un pollo entero o una pizza, 8 pedazos. ¿Okay? Ese es un fenotipo. Hay otra persona que el problema es que come normal, pero en media hora tiene hambre otra vez. Ese es el que le vacía muy rápido el estómago, ¿verdad? Hay otras personas que son comedores emocionales. Eso es el que cada vez que yo tengo estrés tengo que estar picando a cada rato, tengo que estar comiendo. Entonces, en general nosotros los latinos tenemos una relación de afecto con la comida que no es muy sana frecuentemente. Es decir, si nos vamos a reunir, ¿qué va a haber de comer? Eso es como frecuente, ¿verdad? Claro. Siempre que vamos a reunirnos es la comida, pensamos primero, ¿verdad? Ahí nos está mandando un mensaje en nuestro cerebro primitivo que dice, no, la comida es lo que me da placer. Y hay otro tipo de personas que padecen de obesidad en el cual el problema es
que su tasa metabólica, es decir, lo que gastan de energía, es muy poco, son como ahorradores de energía. Entonces, con poquito que coman, engordan. Hay gente que te ha llegado que dice, mire doctor, si yo como lechuga engordo, y a veces da risa. Yo no como, dice. Sí, nada. No como. Y el estigma de nosotros, te voy a comentar, antes el estigma era, esta persona es que me está mintiendo. Y claro, no es cierto. Hay personas que realmente viven a dieta, claro, y no mantienen el peso, no bajan. Entonces hay 4 fenotipos de obesidad. Y el otro problema es que no son únicos. Hay personas que tienen de varios. Claro. Entonces, por eso es tan importante tu comentario de que debe ser evaluado siempre. Debe ser evaluado por el internista, debe ser evaluado por el nutricionista, por el especialista de la salud mental, como la psiquiatra o psicóloga que nosotros tenemos. Es decir, esos pacientes deben ir a una evaluación completa antes de decidir cuál es la mejor estrategia. Y es específicamente eso, porque como usted dice, bueno, están los 4 fenotipos, pero no una persona, por ejemplo, yo puedo tener 3 de esos fenotipos. Sí. O sea, no, entonces, el manejo es diferente. Pues aquí correcto, es identificar el fenotipo del paciente y de acuerdo a eso ofrecerle pues, el primer manejo. Pues. Así o sea, que no siempre el balón intragástrico va a ser la solución, no siempre la cirugía de entrada va a ser la solución. Por eso es importante identificar el fenotipo del paciente y qué estrategia. Y tampoco, pues, decirle que solamente un procedimiento le va a curar. Ok, en base a esto, doctor, siguiendo lo del podcast, pues tenemos varias opciones, ¿no? De acuerdo. Entonces, o sea, porque puede ser que haya un número de pacientes que pueden optar ya sea a la cirugía, o pueden optar a algo endoscópico o a medicamentos. ¿Como cuál? Por ejemplo, ese lapso de 35 índice de masa corporal. Súper, entonces, súper. Ese es el segundo aspecto que te decía que tenemos que manejar. El grave problema que tenemos ahora, ponele, en el mundo, en el tema de cirugía, más o menos el 70% de pacientes son sometidos en cirugía, ¿verdad? A manga gástrica, de todos los pacientes que se operan, y más o menos como el 30% a algún tipo de bypass gástrico, ¿ok? Pero eso depende de cómo te llegó el paciente, es decir, de qué tanta enfermedad tenía al llegar. Y el problema que estamos teniendo es que los pacientes llegan con mucha enfermedad de entrada. Entonces, cuando el paciente llega con mucha enfermedad de entrada, ya, por ejemplo, en el tema de nosotros, manga gástrica ya no cumpliría con toda la meta, entonces el paciente debería ir a un bypass gástrico, por decir algo, en tema quirúrgico. Entonces, en la actualidad, en nuestra práctica, estamos haciendo como el 50% de bypass y el 50% de manga. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las personas ya llegaron con una enfermedad tan avanzada que ya no les podíamos ofrecer mucho con una manga gástrica. Entonces, ahí viene el asunto que antes de que comenzáramos el podcast, yo te comentaba, de que es importante que nosotros sepamos cuál es el peso que quisiera tener una persona. Claro, razonable. Ponerle que en general nuestra población mide entre 1,60, 1,65, 1,66 de estatura, ¿no? Entonces una persona con esa estatura más o menos debería pesar un peso razonable, diríamos 140, 150 libras. Okay, entonces cuando alguien llega y ya me dice, mire doctor, yo quisiera pesar 150 libras, pero pesa 250 libras, entonces yo ya sé que lo que tiene que perder de peso es más o menos un tercio, es decir, debería perder como el 30% de su peso. Entonces nosotros, y en el caso tuyo que haces procedimientos endoscópicos, ya sabemos cuánto es lo que puede perder la expectativa de pérdida de peso de acuerdo a la estrategia. Entonces, por ejemplo, alguien que hace dieta nada más, nuestro centro de control de peso en el cerebro, que es involuntario, es algo que mantiene el equilibrio del peso, permite hasta un 8 o 10% de pérdida de peso. Eso quiere decir que alguien que tiene 180 libras y hace una dieta probablemente va a perder unas 15 a 18 libras. Y no debe tener una expectativa de que no, pero yo sé que si tengo fuerza de voluntad, esa es mentira. El centro de control de peso
no admite fuerzas de voluntad. Es como que si yo dijera, voy a bajarme la presión arterial con fuerza de voluntad. Eso lo maneja automáticamente el cerebro. Entonces nosotros ya sabemos que con una dieta va a perder entre 8 y 10%. Y si le haces, y si das medicamento, depende del medicamento, va a perder más o menos entre un 10 a un 12%. Entonces, así como para dárselo al paciente, usted dice, dieta tanto, balón intragástrico tanto, manga endoscópica tanto. Claro, entonces, por ejemplo, lo que tú haces, el balón, más o menos es como por ejemplo, 15%. Por ejemplo, el doctor le acaba de hablar sobre dieta, ¿no? Que bajan 8 a 10%. El balón va a depender del tipo de balón, porque ya ve que el paciente que quiere ingerible, que quiere el ajustable, que quiere pues aquel de 6 meses o de 12 meses, va a bajar que un 15 a 16%. La manga endoscópica puede llegar a bajar hasta un 20%. Obviamente que eso son promedios, pues que va a variar pues la fuerza de voluntad del paciente, o si está acompañado con un centro multidisciplinario que tenga el apoyo, pues. En la parte quirúrgica, ¿cómo nos puede decir? Claro. La manga quirúrgica. Por ejemplo, una manga gástrica, nosotros la reservamos ya a pacientes que tienen que perder más del 20% del peso. Generalmente es un cálculo facilito. Ponerle que alguien dice, ok, yo peso 240 libras, pero quiero pesar 160. Entonces tiene que bajar 80, y eso es un tercio, es el 33% de su peso. Es decir, 8 por 3, 24, ok, tengo que bajar el 34% de mi peso. Y eso no lo puede lograr ni con dieta, ni con medicamentos, ni con manga, sino que tiene que ser con un bypass. Entonces es importante de entrada, porque había un concepto previo que puede hacer que hasta podríamos entrar en alguna discrepancia en algún momento, un concepto previo de que la indicación de una operación es cuando la persona ya fue sometida a todo lo que no implicaba la operación y no logró el peso. Pero el problema de esto es que nosotros ya sabemos que con dieta solamente va a perder el 10%. Entonces, si tienes a alguien durante 10 años haciendo dieta, lo que tiene es una gran frustración, porque dice, y luego viene lo que tú mencionaste, no, es que no tengo fuerza de voluntad. Y la verdad es que la fuerza de voluntad debería ser como una frase que deberíamos eliminar del manejo de la obesidad, porque la obesidad no es una enfermedad de fuerza de voluntad. Al igual que la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, el ovario poliquístico, no son enfermedades de fuerza de voluntad. La obesidad tampoco, es parte del mismo grupo. El problema es que la persona tiene predisposición a padecerla. Generalmente la predisposición más fuerte es genética. Entonces tenemos que, las personas lo primero que tienen que ver es, ok, en su familia las personas tienen obesidad. Sí, mire doctor, mi tía, mi primo, mi hermano. Ok, entonces usted tiene la predisposición, y eso es, ¿qué quiere decir? Si usted está en el ambiente, en la actualidad el ambiente que tenemos es obesogénico, ¿verdad? Entonces, si usted está en ese ambiente, va a desarrollar la enfermedad. Por epigenética la va a desarrollar. Y una vez que la desarrolla, es como que encendiste el interruptor de la luz y ya nunca más lo pudiste apagar. Aquí le tengo una pregunta fácil de... ¿Cuándo usted considera que el paciente que ha estado con dieta, ejercicio, como fracaso a ese tratamiento? O sea, ¿lo considera en tiempo? ¿Lo considera en si hay alguna enfermedad o no? Porque es el mayor paciente, pues el que tiene sobrepeso, obesidad grado 1, que no se hace nada. Que se siente bien por cómo se ve al espejo, y que tal vez no se ha hecho mayores estudios para ver si hay alguna disfunción orgánica, por decirlo así. ¿Cuándo podremos decirle al paciente que la dieta y el ejercicio, como usted dice, o fuerza de voluntad, pues no está dando buenos resultados? ¿O se considera fracasado? Bueno, importante lo que hablábamos antes, es decir, depende si la expectativa del paciente es una pérdida de peso arriba del 10%, ya sabes que eso no lo va a lograr con una dieta. Y el problema es que las personas frecuentemente han estado intentando por años. El promedio de tiempo que tarda una persona en buscar atención por la obesidad tal, en general es de 14 años. Eso es algo estadístico, ya está demostrado.
Entonces casi siempre estas personas han estado culpándose de padecer de obesidad por lo menos durante 14 años. Casi siempre es como cuando me casé, doctor, cuando tuve hijos, cuando me divorcié. Siempre hay como que un evento, a partir de ese momento yo empecé a aumentar de peso y no he podido bajar de peso nunca más. Y lo que ha ocurrido realmente es que la epigenética de ellos ha hecho que un factor ambiental, algo que ocurrió, hizo que se desencadenara la enfermedad. Y esa persona ya sabemos que si pesa 200 libras y quiere pesar 140, con una dieta no lo va a lograr. Hay que entender algo. Nuestro control de peso, que está en el cerebro, que es justamente donde se manejan todos los equilibrios de nuestro cuerpo, como bien lo sabes, ¿verdad? Sí, ahí se maneja la presión arterial, ahí se maneja cuál es el nivel de sodio en la sangre, cuál es el nivel de magnesio. Es decir, eso no está bajo el control, bajo nuestro control. Y el peso tampoco. ¿Qué ocurre cuando a una persona se le baja la temperatura? Tiene escalofríos y eso hace que suba la temperatura y que se mantenga más o menos a nivel de 37 grados. ¿Qué pasa cuando esté en un sitio de calor? Suda para que la temperatura baje a 37. ¿Qué pasa cuando alguien hace dieta? Permite que baje de peso, pero inmediatamente el centro de control de peso hace tres cosas. Produce sustancias que dan apetito. En segundo lugar, disminuye la saciedad, es decir, les cabe más comida. Y en tercer lugar, disminuye el requerimiento de energía. Entonces esa persona, el efecto de eso es que empieza a bajar de peso y de ahí, doctor, me estanqué. Y sigo haciendo dieta y ya no bajo más. Y entonces dice, es que yo no puedo. Por supuesto que no puede. Eso está regulado por el cerebro. E inmediatamente que empieza a bajar, se desarrollan esas respuestas y empieza otra vez a subir. Y entonces así es la vida de las personas con obesidad. Bajan y suben, bajan y suben. Y generalmente, cuando suben un poquito más de lo que de lo que tenían antes. Entonces, si entendemos eso, que la obesidad es una enfermedad, de entrada hay personas que les deberíamos ya decir, mire, usted no pierda tiempo solo con restricción de calorías. Usted necesita eso, por supuesto que sí lo necesita, pero necesita algún tipo de intervención. En el caso de lo que tú haces, que es balón intragástrico o gastroplastía endoscópica, hay personas que eso les va a ayudar a llegar al peso que quisieran tener. Ahora, entendido que eso solamente es una estrategia que les va a ayudar, siempre y cuando modifiquen sus hábitos de vida. No es fuerza de voluntad, fíjate, es disciplina. Claro. Bueno, usted acaba de decir algo muy importante y pues me gustaría que les dijera pues a los pacientes que hace el doctor Roberto Esquivel pues para cambiar eso, los hábitos o el estilo de vida o cuáles serían sus consejos, porque el podcast, el primer episodio nos está yendo largo, pero podemos continuar y dividirlo en dos episodios, así que eso no pasa nada. No, claro. ¿Cuáles serían los consejos del doctor? Porque yo lo he visto en el medical de vez en cuando que nos encontramos que va al gimnasio. ¿Qué consejo le daría a usted a los...? Porque también eso, existen en las redes sociales de las personas que dan contenido, pues ya un poco más científico, o aquellos pacientes, perdón, o aquellos que están en las redes sociales que tienen millones de seguidores. Claro. Y que dan consejos para estar bien. Entonces, bueno, yo quiero escucharlo suyo. No, mira, fíjate que a nosotros nos cambió totalmente la perspectiva de esta enfermedad a la luz de la evidencia reciente sobre la misma enfermedad, sobre la obesidad. Amerita cambios en el estilo de vida, definitivamente. La obesidad, no hay un tratamiento que la cure. Lo que nosotros podemos hacer es controlarla. Pero para controlarla, te voy a comentar que generalmente mi primera consulta o los pacientes que vienen por primera vez conmigo, de la cirugía es de lo que menos hablamos. En realidad, la plática se centra en quitarles la culpa en primer lugar. Es decir, padecer de obesidad es una vergüenza para nosotros que favorezcamos que las personas que viven con una enfermedad les dé pena.
Es decir, es una enfermedad que se vive con pena. Las personas que padecen de obesidad tienen que llegar a un lugar y ver si la silla les pueden sentarse. Si van a ir en un avión, les da pena si les toca en medio porque los que van a los lados los quedan viendo mal. Las personas que padecen de obesidad, cuando van a pedir trabajo, tienen menos chance que las personas que no padecen de obesidad. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, pues, mire, explicarles, usted no tiene la culpa de padecer de obesidad. Eso es lo primerito. Segundo, no es cuestión de fuerza de voluntad, pero sí es responsabilidad de cada quien las decisiones que va a tomar. ¿Ok? Porque el tema no es por falta de fuerza de voluntad que no he bajado de peso. Es en realidad una enfermedad, pero yo puedo tomar decisiones responsables. ¿Y cuáles son? En relación a lo que me preguntabas, bueno, voy a comer diferente. ¿Ok? Para mí fue muy difícil dejar de comer, por ejemplo, rosquillas con café, por decirte algo, ¿no? Es decir, todos los días en la tarde tenía que tomarme un café y no podía tomarme solo el café. Tenía que ir con una rosquilla o dos, ¿verdad? Entonces son cambios en el hábito, por decir algo, ¿no? La cantidad de harinas que como, por ejemplo, en la actualidad ya lo disminuí bastante. Ponerle que me comía en la mañana 4 tortillas, por decir algo, que para nosotros las tortillas en el desayuno son como que fijas, ¿verdad? Y entonces ahora no, ahora solamente es una. Priorizar las proteínas en la comida y dejar al final los carbohidratos, porque yo sé que cuando como carbohidratos me va a elevar la insulina y la insulina es una hormona que va a hacer que yo gane más grasa. Entonces al comer de último los carbohidratos yo puedo modificar. Y lo otro es evitar el sedentarismo. En la actualidad el ejercicio es medicina como tal, es decir, nosotros los médicos debemos aprender a prescribir ejercicio y nosotros lo hacemos en nuestra práctica. Las personas deben hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso es como 30 minutos cada día por 5 días. Y si pueden hacer 1 hora, mejor. Y los ejercicios deben ser, si tienen mucho abdomen, porque el tema es grasa visceral, hay personas que tienen mucho abdomen, deben hacer ejercicio aeróbico moderadamente vigoroso durante por lo menos 45 minutos a 1 hora todos los días. ¿Qué es vigoroso? Vigoroso es que aunque podés platicar todavía, estás como que cansado. Eso es ejercicio aeróbico vigoroso. Y eso está demostrado que disminuye la grasa visceral. No es como que me voy a hacer 1000 abdominales para disminuir mi abdomen. No, eso es un mito, no es cierto. Deben hacer ejercicio aeróbico. Y por otro lado, ejercicio de resistencia o fuerza muscular, que es levantar. Es ir al gimnasio, hacer rutina de pecho, de hombro, de espalda, de glúteo, de piernas, de músculo, porque ya sabemos nosotros que eso mejora o sensibiliza a los tejidos a la insulina, es decir, mejora la resistencia a insulina y eso reduce el chance de que alguien desarrolle diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en la actualidad nosotros ya sabemos que eso es medicina. Claro. Personalmente, yo hago todos los días ejercicio, es decir, lunes a viernes, y si no puedo un día, probablemente lo voy a hacer el sábado. Y lo tomo como medicina, te cuento. Es decir, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Yo ya sé qué ¿Y hubo algún evento que cambió eso? ¿O realmente fue siempre ha tenido? Porque suele pasar eso, igual como médico. Me imagino que cuando estaba en el hospital, la escuela, falta de tiempo, porque eso también le pone muchas excusas, ¿no? Claro. Pero llega un momento en que uno o tiene el conocimiento de que no está haciendo bien las cosas y decide cambiar, ¿no? Porque hasta uno como médico, por ejemplo, dedicarle 1 hora al día para hacer ejercicio no es fácil. No, no es fácil, te lo digo de verdad y sí. Es buena tu observación. En realidad esto viene a raíz del estudio del problema metabólico que tenemos en el mundo, ¿verdad? Porque de pronto ves que el chance de que una persona después de los 60 desarrolle diabetes tipo 2 es altísimo y de pronto lo ves que eso es casi normal que las personas, ¿y usted qué padece? No, pues yo padezco de prediabetes. Y es frecuentísimo. Claro. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no se hizo algo antes al respecto?
Ahora ya sabemos nosotros que podemos prevenir esto y debemos empezar desde entre más jóvenes mejor, ¿verdad? Y el otro detalle es que en la actualidad tenemos medicamentos, por ejemplo los análogos de GLP-1, que realmente logran bajas de peso importantes en las personas. Y uno de los efectos de bajar de peso, ya sea mediante dieta, o ya sea mediante medicamentos, o ya sea mediante procedimientos endoscópicos, o mediante cirugía, cualquier manera que alguien pierda peso, más o menos 1/3 del peso es músculo, porque nuestro cerebro, cuando empezamos a perder peso, empieza a agarrar de donde sea como fuente de energía. Lo que más agarra es grasa, es cierto, por eso nos vemos que perdemos grasa al hacer una dieta, pero no nos damos cuenta que también utiliza el músculo como fuente de energía. Y entre más peso pierde una persona, más músculo va a perder. Y esta es otra enfermedad, se llama sarcopenia, y ahora lo estamos viendo con medicamentos, antes no se miraba, porque los medicamentos que habían no eran tan eficaces para la pérdida de peso. Pero en la actualidad, cuando ya tenemos medicamentos que pueden perder a alguien un 15% o un 20%, o por ejemplo procedimientos endoscópicos, como el que tú dices cuando le pones un balón a una persona, o lo que yo hago cuando hago una manga gástrica o un bypass gástrico, en ese caso, si yo no prevengo la pérdida de músculo, esa persona puede desarrollar algo grave que se llama sarcopenia, y eso es pérdida de la masa y la fuerza muscular, y eso disminuye, aumenta el riesgo de que esa persona desarrolle diabetes, por ejemplo. En una mujer es grave porque es más probable que desarrolle osteoporosis, fracturas patológicas. Entonces, por eso es tan importante que todas las personas que entran en tratamiento de obesidad, que incluye, por supuesto, la pérdida de peso, es importantísimo que al lado vaya la actividad física, porque si no, esas personas van a empezar a perder peso, pero van a perder un montón de músculo. ¿Y cuál es el problema? El problema que vemos en todas las personas que hacen dieta y no hacen ejercicio, que pierden grasa y músculo, y luego cuando el cerebro logra que vuelven a ganar de peso, lo que ganan es grasa, pero el músculo ya no lo ganaron. Entonces es gravísimo. Por eso es tan importante el cambio en el hábito de vida. Debemos hacer ejercicio. Muchos cuando van a la consulta, ya sea buscando una opción quirúrgica o una opción endoscópica, ellos esperan que como médicos, ya sea usted como bariatra, cirujano bariatra, les venda un procedimiento y probablemente le toque a usted, porque parte de su consulta, como lo acaba de decir, es hacerles entender el problema, y que muchas veces hacerles entender el problema a ellos los desaniman a hacerse un procedimiento. Entonces va a haber mucho paciente, por ejemplo, yo tengo mucho, por decir un ejemplo, de 10 pacientes que llegan a la consulta. Para mí fuera fácil, porque hacer el procedimiento es fácil, doctor, hacer una endoscopia y colocarle el balón. Si yo vendiera eso, como quien dice, voy a vender un turismo médico, pues a todos se le pondría balón. Pero ¿qué pasa? Parte 20 minutos es eso, explicarle cómo funciona, qué es la obesidad, que tiene que hacer cambios de estilo de vida, que no es la solución al problema, y al final, ¿qué pasa? No terminan haciendo ese procedimiento, y está bien, pues, pero me imagino que a usted también. Hay pacientes que llegan con muchas expectativas y después de escucharlo, pues dicen, no, mejor no me hago nada. Es frecuente. Correcto, la misma experiencia tengo. Es decir, nosotros vemos varios pacientes diariamente que nos consultan sobre el procedimiento. En realidad nosotros sabemos que las personas que padecen de obesidad pasan por 4 etapas. La primera etapa es la etapa de precontemplación. Esa es la persona que todavía no llega a consulta, pero es la persona con obesidad que su familia le dice, mira, estás con mucho peso, deberías hacer algo, ponete a dieta, alguna cosa así. Pero la persona dice, no. Hay una frase que dice, yo soy un gordo feliz. ¿Cierto? Claro, ¿Lo has visto ahora? Un gordo sano. Un gordo sano y todo. No, a mí no me digan nada de eso, yo no quiero, ni me hablen de eso. Eso se llama etapa de precontemplación. Luego sigue la etapa de contemplación. Es cuando la persona ya dice, tengo que hacer algo, voy a ir donde el doctor. Y en esa etapa es donde llegan a tu consulta y a mi consulta.
llegan en la etapa de contemplación donde dice, doctor, ayúdeme, quiero bajar de peso, quiero mejorar mi salud. Entonces ahí es donde nosotros le damos como que la orientación, como la que tú das o la que doy yo en mi consulta, y les explico la enfermedad. Les explico la enfermedad y las expectativas. La expectativa, mire, la cirugía, en el caso nuestro, no le va a curar la enfermedad. Es una estrategia, le va a ayudar, pero usted debe disciplinarse, debe empezar a hacer cosas diferentes para que mantenga su peso. Nosotros sabemos que nuestro centro de control de peso en el cerebro va a intentar que la persona gane nuevamente peso más o menos durante 5 años, está demostrado. Durante 5 años cuando ya logró un peso saludable. Y durante ese tiempo, la persona debe mantener sus hábitos igualitos para poder realmente resetear el centro de control de peso para que entienda que mi nuevo peso es este. Entonces, la disciplina ahí es básica, porque el primer año después de un procedimiento, vos lo has visto en los pacientes que les pones un balón, la pérdida de peso, o los 6 meses cuando lo tengas, la pérdida de peso es relativamente fácil, la persona está bajando de peso. Claro. En el caso de nosotros, disminuye la grelina o aumenta GLP-1 por efecto, porque es una manipulación hormonal la que nosotros hacemos en los procedimientos quirúrgicos. Entonces la persona no tiene hambre y con poquita comida se llena. Pero ¿qué pasa? Cuando ya ha transcurrido un año y medio después de la cirugía, ya nuestro centro de control de peso ya vio de qué manera lo estimula para que empiece a aumentar de peso nuevamente. Y eso va a estar así más o menos durante 5 años. Si la persona logra mantener ese peso durante 4 o 5 años, ya sabemos que esa persona la hizo, como decimos. Ya pudo controlar la obesidad y puede hacer que gane un 10% de su peso. Ponerle que pesaba 250, llegó a 150 y probablemente va a aumentar a 160, 165 y ahí se va a mantener para el resto de su vida si sigue manteniendo sus hábitos. Entonces, todo eso nosotros lo explicamos en el paciente. Y eso es lo bonito, porque de ahorita como ya llevamos un buen rato platicando. ¡Qué excelente! Y la verdad que si se fija, ni siquiera hemos hablado específicamente de un procedimiento como tal, sino más todo lo que engloba pues la obesidad, ¿no? Sí. Y que ningún procedimiento es mágico al final, o sea, ni la solución del problema. Bueno, creo que ya llevamos un buen rato platicando sobre obesidad y de hecho hay muchos temas o muchas variables que hablar, pero para mí, doctor, se lo repito, es un honor y que esté aquí conmigo hablando sobre obesidad y mucho más porque es de los pioneros pues aquí en Honduras y que toda esta información pues les ayude a los pacientes. Pues, no sé si quiera dar algún mensaje final para los pacientes que nos están escuchando o todas las personas, ya sea que tengan obesidad o no, o que tengan algún familiar con problemas de obesidad. Bueno, César, esto ha sido más como que una plática súper agradable. En realidad como que queda con ganas uno de seguir platicando sobre el tema, porque es tan importante y es tan amplio, ¿verdad? Así que te agradezco mucho y estoy siempre a la orden para que sigamos informando al público sobre este tema y sobre las estrategias de manejo que existen. No, de hecho, si observamos, pues ya llevamos casi 1 hora hablando del tema y no hemos hablado de ningún procedimiento en específico. Así que, pues me gustaría que me acompañara en el próximo episodio de Digestorium para hablar sobre estos procedimientos, ya sea lo endoscópico, lo quirúrgico, y que por lo menos llevar ese mensaje a los pacientes y que no tengan información errónea que muchas veces se encuentra en las redes sociales. Como le digo, muchas gracias por venir a Digestorium y ya sabe que este espacio pues es para usted y esperamos que no solo temas de obesidad, porque hay otros temas que podemos abordar, así que en la parte de salud digestiva. ¿Okay? Un placer y nos vemos. Un placer. Gracias.